Bien, amados, tuvimos dificultades técnicas con la transmisión que estábamos tratando de hacer para mostrarla en los grupos diferentes y parece ser que no había sonido ahí y bueno, pido disculpas por ese inconveniente. Vamos a manejar un tema muy interesante el día de hoy y nuevamente vamos a pedirles el favor que compartan con sus amigos, compartan en algún grupo al que usted pertenezca para manejar este tema que nos prepara para el próximo sábado 30, tiempo estratégico, muy estratégico. ¿Por qué razón? Porque déjame compartirles aquí algo muy interesante. Vamos a ver si lo encuentro rápidamente. Ellos manejan calendarios. Todos los que están en el mundo de las tinieblas manejan calendarios. Esto me lo mandó el profeta Sepúlveda. Y el día 28, o sea mañana, hoy es 27, entonces hoy manejan ellos todo tipo de, se humillan delante de Satanás y le han incumplido. Todos los que se mueven en el mundo de lo satánico, el inframundo, el mundo del Hades. Entonces hoy es un día donde ellos le confiesan a Satanás que le han fallado. Imagínense, ese miserable pide confesión de pecados contra él. Es impresionante. El día 28, el día de mañana, entonces bendicen a todos los integrantes de los grupos satánicos. El 30 de octubre, que es donde vamos a hacer nosotros nuestra intercesión profética, es día de ritos bautismales. Y el 31 es el comienzo del año satánico. Por eso yo les pido el favor que ustedes no participen de eso en lo más mínimo. Es día de reforma, es día de cosecha, es día de arrebatarle al enemigo las almas. Y a partir del 2 al 9 de noviembre tienen sus bodas satánicas. Entonces ellos están programados con fechas y les surte efecto en el mundo de las tinieblas. Ustedes recuerden que el mundo entero está bajo el poder del maligno, pero Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo y lo hace a través de su cuerpo. Entonces, créalo usted o no lo crea, ¿para qué Dios levanta intercesores si no estamos conscientes de los tiempos? Si no estamos conscientes de los movimientos de tiempos. Por eso es que los de Isaacar eran superiores, porque ellos eran conocedores de los tiempos y sus hermanos de las demás tribus los consultaban. Era una consulta. Ese término es muy interesante porque las consultas tienen que ver precisamente con el mundo de las tinieblas. Ellos tienen ese tipo de consultas, pero los de Isaacar se tomaron. En vez de estar consultando brujos y hechiceros, van a consultar a los que son conocedores de los tiempos. Entonces toma en cuenta eso. Muy bien, es interesante cuando uno examina la vida de los intercesores que aparecen en la Escritura. El primero de ellos naturalmente fue Job. Job es antes de Noé o contemporáneo con Noé, algunos lo creen. Pero se cree que el personaje inicial en la Escritura importante es Job. Y Job construye su altar en una esquina geográfica. Luego aparece Noé levantando altar en otra esquina geográfica. Cuando se baja por allá en el monte Ararat, él edifica ahí un altar a Dios. Luego aparece Abraham levantando altar ya en la tierra de Canaán. Luego aparece Moisés también levantando altar a Dios.
Amén. Y lo hizo ya en una forma mucho más ordenada, con sacerdotes y todo lo demás. Pero lo interesante es que esos 4 intercesores, que geográficamente establecen como 4 esquinas de poder, en medio aparece David levantándole altar a Dios. Entonces, eso es muy poderoso porque ya es un altar de tronos. Es un altar de gente que tiene revelación de reino. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque este es el tiempo donde necesitamos levantar, apoyados en esas 4 esquinas geográficas establecidas, altares de reino, altares de propuestas ya a nivel judicial, legislativo, de decreto. Y eso lo vamos a manejar el sábado con la ayuda de Dios para los que están interesados en este mover de la verdad presente. ¿Por qué razón? Porque hay quienes han utilizado en una forma no clara en su mente las dimensiones que hay. Jesús las estableció. Por ejemplo, hay 5 dimensiones en la intercesión. Y hoy vamos a ver una de ellas si el Espíritu Santo me lo permite. Y es, la primera dimensión es la oración, que es de reino, porque comienza diciendo, venga tu reino, Padre nuestro que estás en los cielos. Está hablando de su reinado, de su señorío. Entonces la oración del Padre nuestro, aunque es una oración de inicio, de arranque, es de reino, porque ahí habla del reino. Y ahí el beneficiado es aquel a quien tú perdonas. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces ahí el beneficiado en ese tipo de oración de reino es aquel a quien tú perdonas. Se desata el poder del perdón en la primera dimensión, que repito, es una oración de reino, pero que es básicamente como la puerta de entrada a las siguientes dimensiones. Luego está la oración de clamor, donde se clama a nivel individual, lo vamos a ver hoy, a nivel de familia, a nivel de una congregación, pero sobre todo a nivel de gemir por la liberación de toda una nación. Esa también tiene que ser un tipo de clamor importante, porque se clama por identidad, porque eres hijo de Dios. Lo vamos a ver en un momento. Luego está el gemido. El gemido es cuando usted entra en concierto con el Espíritu Santo, que es el que escudriña lo profundo que está en el corazón de Dios. Entonces utiliza tu boca, el Espíritu Santo, para gemir con gemidos indecibles o lenguas que no se pueden interpretar lo que está en el corazón de Dios. Entonces ese ya no es tú haciendo la intercesión, sino el Espíritu Santo como intercesor dentro de ti. Es algo muy poderoso, es una dimensión gloriosa. Y muchas veces en esa dimensión uno mismo no está entendiendo lo que el Espíritu está gimiendo, pero está desatando misterios. Usted solo es un vaso que se presta para que sea el Espíritu Santo el que suelta en una región designios que están en el corazón del Padre. Entonces, para mí esto es algo muy glorioso, entender esas dimensiones de intercesión. Yo quisiera que más personas pudieran escucharme, y gracias por los que comparten y están rompiendo conmigo todo este asunto, porque son dimensiones muy poderosas a las cuales el Señor nos está llevando, porque vamos a levantar, por lo menos a nivel de la red global apostólica, un equipo de intercesión de alto rango, de alto nivel, para tener rompimientos en el momento que apretemos los botones de alarma, porque todo lo que resta de este año, el enemigo a través de sus secuaces se lo quieren ganar para establecer en el año 2022 principios de maldad y de avances de los portales que ellos quieren abrir para que se adelante la agenda satánica. Bueno, es el deber nuestro
cerrar esos portales y abrir lo que el Señor quiere hacer, porque mientras la iglesia esté presente, tenemos derecho nosotros a tener esas intervenciones apostólicas y proféticas. Entonces, estaba estudiando aquí en la Escritura acerca del poder que necesitamos utilizar para el año 22. Y es este: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Es una repetición 22-22 para aquellos que estudian numerología. Bueno, ahí encontramos en el profeta Isaías lo que Dios va a desatar para el año que viene. No los 5 portales de maldad que quieren abrir los satanistas. Amén. Uno de ellos estaba viendo entre los intercesores proféticos es abrir el portal para que los árboles de justicia se sequen y se les caigan sus hojas. Pues no nos vamos a secar porque estamos plantados junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, sino que todo lo que haga va a prosperar. Pero eso no lo tenemos que ganar por intercesión. Amén. Entonces el año que viene, la palabra profética para el año que viene es el 22-22, no lo que dicen los satanistas. Y es que Dios va a soltar para gente de reino, porque esa es la gente de reino a la cual Él le suelta llaves, y nos va a soltar la llave de David, que es esa llave que está sobre el hombro de David. ¿Y es para qué? Para abrir y que nadie pueda cerrar, y cerrar y nadie pueda abrir. Entonces este año que viene será un año de apertura, no de cierre. Gloria a Dios. Todo espíritu de muerte, todo ataque contra los niños, contra los jóvenes, que es lo que el enemigo quiere hacer, todo lo que es adelantar su agenda diabólica, traer divorcios y demás, no lo va a lograr, porque será un tiempo de autoridad el año que viene para cerrar toda puerta del mundo de las tinieblas y abrir toda puerta del reino. Entonces ahí es donde necesitamos entrar en concierto con el Espíritu Santo para esa dimensión de gemido. Luego está entonces lo que es la intercesión, donde tú te haces sensible, donde hay mucho, se sacrifica mucho. ¿Por qué? Porque el intercesor tiene que estar disponible para que el Espíritu Santo lo despierte a cualquier hora. Es ahí donde se entra en lo que es la intercesión de aquel que se levanta a la medianoche, ya no para pedir pan por sí, sino por pan para otros. Y toca hasta que se le abre. Entonces esa es la oración de intercesión, es una dimensión donde ya no está el que intercede clamando, gimiendo, pidiendo por sí, ni orando por sí, sino orando por otros. Eso Jesús lo enseñó, léalo ahí, está en la Escritura, es otra enseñanza más profunda de la oración. Y luego está la última que Él enseñó, porque Él enseñó 3 tipos de oración, es la oración de apelación. Y si una viuda, en el extremo que Jesús presenta, le presenta una apelación jurídica a un juez injusto y ganó, ¿cuánto más nosotros que no somos ni viudos, ni tampoco nuestro juez es un juez injusto? Entonces es una apelación de tipo ya de David, de reino, de llegar hasta el trono. Pero ya ahí se apela es con la palabra. Son apelaciones jurídicas. Ya tú no vienes con tus propias palabras, tus propios argumentos, sino con la Escritura. Porque Dios a esa apelación ya jurídica solo responde a la constitución del reino, que es su palabra. Entonces todo eso hay que entenderlo, todo eso hay que manejarlo. Vamos a hablar hoy. Ya entendemos básicamente lo que es la oración. Ya tengo una enseñanza ahí en YouTube donde especifico claramente lo que es la oración inicial que Él enseña.
Hoy vamos a ver la segunda dimensión de la intercesión y es el clamor, pero clamor profético. En Éxodo, y lamento que se me haya dañado el sistema con el sonido porque quería presentarles las escrituras para que ustedes las leyeran conmigo, pero les voy a dar las citas para que ustedes las vayan guardando. Vamos a romper ese número de 41, ayúdenme para romper y llegar a 50 y como la vez pasada llegar hasta 100 personas que en vivo están recibiendo esta palabra. En Éxodo capítulo 2, los versículos 23 y 24, dice: y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios, ¿qué cosa? El clamor de ellos. Oiga qué expresiones tan importantes. Cuando los hijos, porque aquí claramente nos dice, y los hijos de Israel, son los hijos los que tienen derecho a esto que estoy hablando. Si usted no tiene identidad de hijo, usted se la va a perder. Y vamos a hablar pronto acerca de lo que significa ser un hijo de Dios. Mucha gente cree que lo sabe, pero no lo sabe, porque manejan esos antidiseños, 4 antidiseños que tienen que ver con lo que es la verdad y el diseño de hijos. Entonces, los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Había una razón por la cual los hijos clamaron, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces son hijos de pacto que tienen derecho a recordarle a Dios y decirle: gemimos porque estamos sobre una plataforma de pacto. Aleluya. Y por lo tanto Dios nos tiene que escuchar, porque tú eres Dios de pactos, que honras tus promesas. Y Dios oyó ese gemido. Entonces en este versículo que acabamos de leer de Éxodo 2, 23 y 24 encontramos el clamor y el gemido juntos. Muy interesante. Pero cada uno de ellos tiene su orden. Ya lo hablé hace un momento. Vamos a hablar ahora del clamor que sube, que reclama identidad y reclama pactos, y que Dios los oye y responde. Clamor en su raíz primaria es Zaak, Z-A-A-C, que significa lanzar alaridos de angustia o de peligro. Clamar, clamor, dar voces, gritar, grito, lamentar, llamar, llorar. En Éxodo capítulo 14 y el versículo 10 nos muestra que había un clamor colectivo. Dice: y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos. Vuelve y habla de hijos. Ojo con eso. Y aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos, esta revelación es para hijos de Israel, tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. En momentos donde hay pánico, de persecución, se necesita que se levanten los hijos y le clamen a su padre. Entonces esa palabra ahí de clamaron por producto de una persecución, por producto de un miedo que había ahí, es la palabra Tazak, que es T-S-A-C-C, que su raíz primaria es dar un grito desgarrador. Es una proclamación, es un llamado a asamblea. Recuerde que Israel tenía 2 trompetas y una de ellas era para reunir asamblea. Era una convocación
era dar voces, era tocar, provocar un sonido como de trompeta para alarmar y juntarse en uno, en una asamblea, para presentarse delante de aquel que tiene poder para quitar los miedos, para quitar las persecuciones cuando Faraón la lanza despiadadamente contra el pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué tenemos que enseñar acerca del clamor al pueblo de Dios? Ayúdenme a subir, hermano, rompamos en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo clama por identidad como hijos, llama la atención de Dios. ¿Por qué? Porque Dios inmediatamente discierne el espíritu de aquellos que le claman, y en ese clamor Dios discierne que están poniendo toda su confianza en Él. Cuando el pueblo clama a Dios, le está diciendo a Dios: no tenemos otra respuesta más que tú. Y Dios discierne ese espíritu y Él se glorifica cuando entiende que aquellos dicen: hemos quemado todos los cartuchos y no tenemos más que dependencia de tu poder y de tu manifestación y de tu intervención acelerada. Jeremías 33:3, el versículo famoso aquel, ahí no habla de orar solamente, habla de clamar. Hemos confundido ahí eso, ella elevarse a una dimensión mayor. Clama a mí. Está ese sonido de asamblea, de congregarse en uno, porque hay un peligro inminente. Pero también confías en mi poder. Clama a mí y yo te responderé. Ahí está la autorización para los hijos. Y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. En otras palabras, te voy a mostrar la puerta, te voy a mostrar la solución. Lo que no habías visto antes cuando tú clamas por derecho de ser hijo, por ser hombre y mujer de pacto. Yo te voy a traer revelación. Te voy a revelar misterios. Entonces esa palabra clamar ahí en el idioma griego es krazo, K-R-A-Z-O, que significa gritar, llamar a gritos, alzar la voz y clamar. Me llama la atención que hay gente que no clama porque creen que tienen aquello por lo cual otro está clamando y le dicen: cállate. Por ejemplo, todos los que le dijeron al ciego que se callara tenían la vista, pero aquel que no la tenía se brincó por encima de los que le decían cállate y gritaba más, clamaba más, estaba en un clamor. A ustedes no les interesa mi clamor porque ustedes no tienen algo que yo necesito y es la vista. Entonces, no te preocupes por aquellos que te dicen cállate. Como le dijo aquel Elías a la mujer Ana: cállate, estás embriagada, digiere tu vino. No, claro, como usted sí tiene hijos que se robaban todo lo que estaba sacrificado en el altar, entonces tú no tienes este clamor. Pero yo no tengo ese hijo que necesito, entonces no me van a quitar mi clamor, aunque me lo diga el sumo sacerdote, aunque me lo digan los apóstoles: cállate, no molestes al maestro. Claro, ustedes tienen ojos, pero yo no. Ustedes pueden ver, pero yo no. Entonces, hermano, cuando usted tenga algo por qué clamar, no deje que nadie lo detenga, aunque sean apóstoles, aunque sean sumos sacerdotes, aunque tengan posiciones ministeriales. Usted siga clamando. Alabado sea el nombre del Señor, porque tú eres el que tiene la necesidad o ves la necesidad en una región o en tu familia. ¿Cómo no vamos a clamar cuando estamos entre una situación Faraón atrás y el mar enfrente? Entonces apréndete esa. Hay gente que no entiende tu gemido, tu clamor, porque ellos creen tener aquello que a ti te hace falta. Entonces, ese gritar, ese llamar a gritos, alzar la voz, ese clamor, otra vez me bajaron ahí el número, me están peleando ahorita,
pero ahorita vamos a romper en el nombre del Señor. Amén. Entonces, ¿cuál es el secreto del clamor? Voy a enseñarles por lo menos unos 4 secretos del clamor a los que están aquí atentos a esta palabra. Primer secreto del clamor es que es una forma de comunicarle a Dios una petición de urgencia a manera de que muchos la puedan oír, es decir, se realiza en voz alta. No me diga que usted está clamando y no se oye nada. Desde el Antiguo Testamento hasta los días de Cristo, el clamor nunca se hacía en silencio. Se clamaba en voz alta. ¿Por qué? Porque según los estudiantes científicos, la mente está mejor concentrada cuando usted lo pronuncia con su boca que cuando lo hace en silencio. Cuando usted abre la boca, que es lo que el enemigo nos quiere tapar ahora, y suelta un clamor, inmediatamente su mente está conectada con ese clamor. Que si usted lo hace callado, entonces la mente se distrae y te lleva por otro lado. Entonces está ya declarado científicamente que la mente se concentra a la petición que se hace audible. Si usted ve ese clamor mental que algunos piden, eso que lo hagan los de yoga si quieren. Nunca los hombres de fe clamaron mentalmente. ¿Por qué razón? Porque es un asunto de campo de batalla. Usted no ha visto que cuando los hombres van a salir a la guerra pegan gritos. Antes de aún enfrentarse al enemigo ya salen en grito. Son clamores proféticos de soldados que están activados para la guerra. Y claro, a alguien que es religioso le molesta eso porque no lo entiende. Cállate, no, ¿por qué molestas al Señor? Hombre, pues estoy preparando para la conquista. Yo me gano mi vista ahora en el nombre del Señor. Entonces la mente es un campo de batalla. Y si vas a salir a conquistar y a arrebatar lo que es tuyo, entonces tienes que evitar las distracciones. Por ejemplo, los comerciales se dan cada 7 minutos. ¿Por qué? Para hacer un quiebre y traer una distracción para poder capturar la atención durante el tiempo que usted está emocionado en la película. Entonces te lo cortan cada 7 minutos para distraerte con un comercial. Cada 7 minutos en la televisión, por ejemplo en un noticiero, cada 7 minutos traen un comercial. ¿Por qué? Porque la mente está condicionada a las distracciones, pero nosotros que somos guerreros intercesores no podemos. Si hay una distracción, que estás callado ahí. No, querido, abre la boca y clama y evita las distracciones mentales. Número 2, segundo secreto del clamor, es que cuando se clama en voz alta, la mente se une al espíritu humano en acuerdo y el enemigo no logra distraer al intercesor. Y además de eso, tú liberas el poder que hay cuando te alineas, espíritu, alma y cuerpo alineado con un solo propósito, y es lograr que el objetivo se alcance. Número 3. Secreto del clamor es que cuando se clama en voz alta, entramos en el poder de la lengua. Poder de la lengua, que es algo que el enemigo le tiene pánico. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que hay vida o muerte en el poder de tu boca. Por eso Satanás busca brujos y hechiceros, porque como él es un espíritu ilegal acá, todos los que son legales son los que tienen cuerpo. Seres incorpóreos son ilegales en la tierra. Entonces tiene que buscar un brujo, un hechicero, para proferir a través de la boca del brujo, del palero, del santero, maldiciones, conjuros, argumentos.
Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios? Tomar la legalidad del Espíritu, porque tenemos cuerpo, y usar el poder de nuestra lengua, porque cuando usted abre la boca está liberando poder. Por eso todo lo profético es con la boca, la predicación es con la boca, la alabanza es con la boca. Jesucristo es llamado el Verbo de Dios porque vino a hablar. Aleluya. Por eso necesitamos que los que tenemos el poder en la boca cuidemos nuestra boca, lo que hablamos, lo que decimos, una higiene vocal. Un carbón encendido para que no salgan malas palabras, porque no puede salir de una fuente dulce aguas amargas. Léase Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Cuarto secreto del clamor: cuando se clama en voz alta, la unción y la autoridad cae sobre el hombre y la mujer que están orando y están intercediendo. Muchas veces los clamores se convierten en rugidos de leones, fieros. Gloria a Dios. Allá en la concentración apostólica y profética que tuvimos en la Florida, hubo una noche de un rugido que se sintió un rompimiento en el espíritu y rompimos para poder entrar en la tercera reforma. ¿Por qué? Porque se sentía una unción y una autoridad impresionante. Pero cuando la gente no entiende de esto, entonces ahí es balbuceos, ovejas, balando. ¿Qué es ese balido de ovejas? Dijo Samuel. Que hubiera sido un rugido de conquista, entonces Saúl no hubiera perdido el trono, pero lo perdió porque lo que se oyera balido de ovejas. Necesitamos el rugido de leones. Entonces, hay tres formas de clamar, ojo, tres formas de clamar. Número uno, clamando al Señor por el peligro, por el dolor o una emboscada a nivel individual. Y a mí me ha tocado hacerlo, voy volando en un avión solo y el enemigo que tiene el control de los aires me quiere traer confusión, entonces yo clamo a él y no hay ninguno que se ponga a clamar por mí o conmigo. Bueno, cuando lo hago con mi esposa nos ganamos una tremendas. En este último viaje que hicimos desde Austin, Texas hasta Los Ángeles, el piloto dijo: lamento informarles, señores pasajeros, que los próximos 50 minutos hasta el aterrizaje vamos a tener unas turbulencias muy violentas. Me da mucha pena tener que anunciarles esto. Mi esposa inmediatamente dijo: anulo y cancelo. Nos tomamos de las manos y comenzamos a interceder y dijimos: no va a haber 50 minutos de terror, que eso es lo que estaba anunciando el hombre. Oiga, 50 minutos, hermanos, de turbulencia, eso no es cualquier cosa. Y comenzamos a clamar ahí. Por unos 5 minutos tomamos autoridad y lo hacíamos que se oyera. A mí no me importó los demás pasajeros que iban asustados de por sí. 5 minutos y ¡pum! Hubo un quiebre. Por el clamor que estábamos haciendo ella y yo, hubo un quiebre, lo sentimos. Y nos dijimos el uno al otro: ya pasó. Y ahí el resto del vuelo se normalizó hasta que llegamos a Los Ángeles. Entonces es el primer forma de clamar cuando lo haces individualmente, porque tú estás en peligro. Luego, el segundo clamor se le hace al Señor en grupo o asamblea. Cuando el pastor, el apóstol llama, que es el llamado que estoy haciendo para el sábado, y es cuando nos unimos en grupo para guerrear por algo que está sucediendo. Y el tercer clamor al Señor es pedir ayuda por otra región. Es cuando Dios hace una advertencia, inmediatamente se activan los intercesores para clamar por esa advertencia que el Espíritu Santo está dando. Ya estamos por llegar a los 50. Si ustedes me ayudan, rompemos este límite que me están poniendo. Ahora, recibe esto, recíbelo en tu ADN espiritual, en tu equipamiento espiritual. Siempre que los hijos de Dios claman, siempre Dios los oye. Voy a repetir eso porque esto es clave en la enseñanza de hoy.
Yo no encuentro en la Escritura, a excepción de una ocasión donde Dios le dijo a Jeremías, ni ores ni clames porque no te voy a oír. Porque Dios ya había declarado sentencia sobre su pueblo, pero era por pecado de los hijos. Entonces hay que tener cuidado de que los hijos estén bien santificados para que Dios no diga, esta vez no voy a escuchar el clamor. El hijo del profeta Jeremías, ni ores ni clames, porque esta vez no te voy a oír. Creo que está por allá en Jeremías 17, si no me equivoco. Entonces, pero de resto en toda la Escritura, Dios siempre escucha el clamor de sus hijos. Identidad es vital y pacto. Identidad y pacto para esto. Entonces, para comprender cómo funciona el clamor, necesitamos estudiar el origen del clamor, porque hay que descubrirlo desde la perspectiva bíblica, tanto en hebreo como en el idioma griego. Por ejemplo, clamor, en la palabra clamor es craso, que es un verbo primario que habla de graznar como un cuervo, gritar, llamar a gritos, chillar, exclamar, prorrumpir en alta voz, dar voces, alzar la voz, clamar. Es un clamor que no son gritos por gritar, sino que salen desde el vientre. Ese vientre, los expertos lo llaman el plexo solar. Es como el centro de tu actividad física. Por eso es que el Espíritu Santo dice que de tu vientre Él quiere tomar el centro de toda tu actividad, de tu plexo solar. El Espíritu Santo se va al vientre, que por cierto también los malos espíritus se acomodan en el vientre de las personas, porque de ahí toman control de todo. El plexo solar viene siendo tu ombligo, por donde te entró la vida a través del cordón umbilical. Es el centro de tus emociones, es la parte donde se encuentra un nervio que controla todas tus emociones, que la palabra emoción es la palabra koilia, que significa asiento de emociones. Es identificado anatómicamente y médicamente como el plexo solar. Ese no es un término raro, no es un término científico, médico, donde está el centro de tus emociones, y es lo que normalmente se traduce como el estómago, el vientre. Clamor es definido como la insistencia en pedir algo, acompañado de diferentes sentimientos, razón por la cual cuando se clama hay llanto, la cara de algunos se les pone roja. Hay gritos que salen de los labios del intercesor. ¿Por qué? Porque está combinando todo su ser, emociones, sentimientos, convicciones, todo se junta ahí para poder provocar ese sonido. Pero óigame bien, cuando el plexo solar, el centro del clamor, llega porque alguien tiene revelación de hijo, provoca algo también en Dios, y eso lo vamos a ver en un momento. Entonces, hay algo muy interesante, que es lo que se conoce científica y médicamente como el nervio vago. Ojo con esto. Muchas personas no conocen el poder que tiene el nervio vago, que es lo que está en la médula espinal, en la parte de arriba. Y me gustaría poderles mostrar la gráfica, porque ahí ese nervio vago es el que tiene el control de los pulmones, el corazón, el hígado y los órganos digestivos. Por ejemplo, una persona que se llena un susto de momento, el nervio vago inmediatamente puede provocar hasta soltura de estómago. Hay personas que el corazón les comienza a palpitar, o sienten que no pueden respirar en ese momento. ¿Qué es lo que pasó? El nervio vago les mandó un comunicado en ese momento y los descontroló. Ese nervio vago lo descubrió un fisiólogo alemán llamado Otto Loiwi en el año de 1921. Estoy hablando de esto porque es muy importante y se los voy a decir en un momento.
que vio que había una estimulación en ese nervio que causaba la reducción de frecuencia cardíaca mediante la liberación de una sustancia que él llamó Bagustov, que en alemán significa sustancia vaga, o sea, te descontrola todo tu sistema. Por eso necesitamos la intervención del Espíritu Santo para que controle el nervio vago y no nos descontrole nuestro cuerpo. Entonces, ese nervio vago, cuando la persona tiene la manera de poderlo controlar, cuando una persona tiene el nervio vago descontrolado, inmediatamente dice, comience a respirar y exhale por la boca. A mí me ha tocado en momentos dados de una crisis física. ¿Qué es lo que está haciendo usted con eso? Está controlando el vago ese y el nervio vago. La palabra vago significa errante. Esa palabra errante es cuando está por todo lado, cuando está inflamado, cuando causa una disfunción que comienza a traer situaciones en tus nervios craneales, porque en el cráneo tú tienes 12 pares de nervios craneales que son los que mandan información. Por eso el número 12 es número de gobierno. Tú acá en tu cerebro tienes 12 pares de nervios craneales, y si usted no los tiene sometidos al Espíritu Santo, te pueden descontrolar todo el cuerpo. Necesitas que el Espíritu te dé autoridad de gobierno aún en tu propio cuerpo, imagínate. Entonces eso, cuando está descontrolado, puede debilitar, quitarle las fuerzas a una persona. Le puede descontrolar el intestino, le puede descontrolar la respiración, le puede descontrolar el corazón, el hígado, los pulmones, no puedes respirar. ¿Por qué? Porque el nervio vago está mandando información, y muchas veces manda informaciones incorrectas por cosas que se vio, por cosas que se oyeron o porque se olieron, y te descontrola por completo. Entonces te puede afectar totalmente. Por eso necesitamos tener la información correcta en nuestra mente. Por eso es importante lo que les digo, lo que es el tener el conocimiento pleno de identidad. En el momento que pierdes la identidad de hijo, entras entonces en el nervio vago de errante, que es lo que movió a Caín. Y no puedes tener dominio. Entonces hay personas que caen en depresiones, en inmovilización, en daños, en migrañas y todo aquello, y en ondas calurosas en el cuerpo y sudores y todo eso, te sudan las manos y tic nerviosos y todo lo demás. ¿Por qué? Porque el nervio vago te está controlando tu diafragma y transmites desasosiego, nerviosismo, iras, falta de paz, no puedes estar en calma. Entonces, como juega un papel importante en las emociones, se necesita que en lugar de ser controlado por el nervio vago, seas controlado por un poder superior que te haga clamar y dar clamidos de autoridad, que pongan bajo control tu sistema y activen el poder que está dentro de ti. Espero que alguien esté recibiendo esta palabra. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? El clamor se convierte básicamente en un químico que revela la importancia de la oración que tú haces. Y a eso teológicamente los judíos lo llaman Kavanah. Kavanah es cuando tú entras en una mentalidad que no estás orando por orar, sino que tienes revelación en tu mente y comienzas a adorar, comienzas a interceder, comienzas a sacar clamores, porque entiendes que allá arriba hay alguien que te está escuchando. Entonces no estás en una posición de descontrol. Está clamando porque está descontrolado. No, está clamando porque está controlado.
¿Por qué? Porque si fuera un clamor descontrolado por el nervio vago, saldrías corriendo como gallina sin cabeza, pensando quizá en suicidio, aventarte por allá, quién sabe qué otra cosa. No, este clamor de un intercesor está conectado con identidad y con pacto, no al nervio vago que lo descontrola. Entonces los judíos entendían esto y ellos hacen la oración Kavaná, que está impulsado por una devoción que maneja las emociones, pero controladas por revelación, no por tradiciones litúrgicas, ni religiosidad, sino, repito, por revelación. Kavaná entonces significa literalmente una intención, un sentimiento, una dirección de un corazón al cual se le ha dado revelación. En su raíz, Kavaná, antigua verbal, significa una intención que revela lo que está en el corazón del intercesor. Es decir, que connota dirección, preparación y establecimiento. Es decir, es una orientación de la mente, el corazón para una intención. Entonces no estoy clamando porque estoy descontrolado, estoy clamando porque estoy convencido de que tengo un Dios Padre que todo lo puede. Ese es el misterio del clamor. ¿Por qué? Porque cambia veredictos. Algo dijo Faraón, pero ahora yo voy a clamar para alguien que es superior a Faraón. Cambie ese veredicto. Mire lo que dice, y repito, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. El clamor se origina porque alguien soltó un veredicto. Hay algo en tu contra y te revelaré. Entonces no va a haber un descontrol. Ay, que me dio una diarrea, que me dio un dolor de cabeza, que traigo palpitaciones, que estoy sudando y ya no sé qué hacer. No. Clama a mí y yo te responderé y te revelaré o te enseñaré cosas grandes. Mire lo que dice esta versión. Clama a mí, yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Es el desconocimiento lo que lleva a ese nervio vago a que te descontrole. Pero cuando hay conocimiento, cálmate, tranquilo, no me mandes mala información porque estoy recibiendo señales que vienen de arriba. Entonces, mire esta parte tan interesante que les voy a mostrar aquí. Vamos a ver cómo Dios responde el clamor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Por ejemplo, les mostraba Éxodo 2:23, Israel clamó como hijos y Dios se acordó de su pacto. Fue el resultado. O sea, hay clamor y resultado. Clamor y resultado. Entonces, Israel clamó al Señor en Éxodo 2:23. ¿Cuál fue el resultado? Dios recordó el pacto. Israel clamó en el Mar Rojo en Éxodo 14:10 y Dios abrió el Mar Rojo. Y Moisés clamó por agua en Éxodo 17 del 4 al 6 y Dios partió la roca y le sacó agua a una roca que no tenía nada. El pueblo clamó al Señor en Números 20:16 y Dios envió un ángel. El libro de Jueces es Dios oyendo el clamor de su pueblo en repetidas ocasiones. El libro de Jueces es un libro de clamores y Dios respondiendo. Diferentes enemigos clamaban, Dios oía y les enviaba un libertador. Entonces el libro de Jueces es el libro de clamores y de respuestas divinas. Samuel clamó al Señor en 1 de Samuel 12:18 y Dios los liberó de todos los filisteos. Ahora vámonos al Nuevo Testamento. 2 ciegos clamaron al Señor en Mateo 20:30 y Jesús los sanó a los dos. No uno, sino a los dos. Los discípulos en la barca clamaron, Marcos 6:49, y Jesús calmó la tormenta. Un padre clamó al Señor en Marcos 9:25 y Jesús le sanó al hijo. Bartimeo clamó al Señor en Marcos 10:48 y Jesús
sanó a Bartimeo. ¿Por qué ese era hijo? Era Bar, que significa hijo de alguien, de Timeo. Entonces nótelo, ahí está, clamor en el Antiguo y en el Nuevo, y Dios siempre contestando. Entonces, qué cosa tan misteriosa y tan maravillosa que Dios le responde a sus hijos. Naturalmente que el clamor se origina en una angustia, pero el resultado es una victoria. Pasa de un corazón que tiene un sentimiento a conectarse al corazón amoroso de Dios. Porque cuando Dios mira el clamor de nuestro espíritu, su atención es llamada. ¿Por qué? Porque Él conoce el estado original de nuestro espíritu y sabe que en el clamor hay algo que anda mal y sus hijos le están pidiendo a Él para que Él responda. Mire, hermano, déjenme enseñarles algo rápidamente y me voy. Escuche esto. Cuando alguien clama, está operando en Hebreos 4:12, que provocan que inmediatamente Dios discierna los pensamientos y las intenciones que hay en ese corazón. El clamor provoca que Dios discierna pensamientos e intenciones cuando nos movemos en un clamor provocado por identidad en fe a un Padre que tiene todo poder. Pero déjenme les enseño esto y me voy. Génesis 17:1. Y siendo Abraham de edad de 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Esa palabra que Dios le reveló ahí, ese nombre que Dios le reveló ahí, el Todopoderoso, es el Shaddai, que significa el Todopoderoso, el Dios omnipotente, que no hay nada imposible para el Shaddai. Ojo con esto. Ahora bien, la palabra Shaddai no es masculina, es femenina. Dios, cuando dice soy el Todopoderoso, en vez de aparecerse con un nombre masculino, se aparece con un nombre femenino. ¡Qué cosa tan interesante! En otras palabras, se está apareciendo a Abraham y a todos los hijos de Abraham como una madre. Como una madre. En Génesis 49:25, donde está ahí una palabra de bendición, que me gusta soltarla cuando estoy bendiciendo a los que son hijos de casa. Ahí en Génesis 49:25, que es la bendición que se le suelta a José. Bueno, dice en ese versículo: por el Dios de tu Padre que te ayuda, y por el Todopoderoso o el Omnipotente, o sea, el Shaddai, que te bendice con bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones del abismo que está abajo, y bendiciones de los pechos, Shad. Le digo, yo soy ahí el Dios Shad, el Dios de los pechos, el Dios del seno materno, el Dios que se carga de leche para alimentar al que me clama, el Todopoderoso. Entonces esa palabra Shaddai no solamente significa todopoderoso, no solamente significa el que ayuda, el omnipotente, el que no hay nada imposible para él, sino que significa el Dios de los muchos pechos. Y entonces, ¿qué tiene que ver el clamor con el Shaddai? ¿Qué tiene que ver el clamor con el Dios de los muchos pechos? Bueno, según los estudiantes, según la ciencia, la mujer cuando oye el llanto de su bebé, los pechos inmediatamente le provoca leche. La glándula mamaria le suelta leche porque el llanto del niño lo carga de leche. Ese es el llanto del bebé que prepara el cuerpo de esa madrecita para que sus
pechos se carguen de leche, porque ahí es donde está el alimento. Entonces el niño llora y más leche le sale a la madre. Y si Jehová, si nuestro Dios es el Shaddai, el Todopoderoso, que tiene en sus pechos nutrientes todo lo que yo necesito, es decir, mi clamor provoca que Dios se cargue de respuestas. El clamor de la asamblea de los santos, de los hijos, inmediatamente que por eso aparecen términos femeninos, hermanos. Dios que se y eso no es nada raro, porque Jesucristo dijo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos. No es nada raro que Dios se aparezca en términos femeninos. Entonces clama el pueblo y Jehová se le carga de leche. Cuando dice y lo oye, es porque estoy sintiendo que bendición se me está cargando y la tengo que soltar. Porque si hay algo doloroso en una madre, es cuando los pechos se le cargan de leche y no tiene el bebé que succione esa leche. Eso es algo supremamente doloroso en una madre. Entonces Dios, cuando lo clamamos, Él no puede dejar esa bendición ahí estacionaria, la tiene que soltar. Alabado. Estoy sintiendo la gloria de Dios ahora. Estoy sintiendo la presencia del Señor en este momento, y alguien allá al otro lado la está sintiendo también. Por eso Dios pide que su pueblo clame, y se los voy a decir ahorita mismo. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre, el Shaddai, Abba Padre. Mire lo que dice Gálatas 4:16, y con esta cierro el caso. Porque sois hijos, Dios ha enviado el espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando. Otra vez aparece el clamor, Abba Padre, Abba Padre, Shaddai, el Todopoderoso. Necesito que me alimentes, necesito que sueltes tu bendición. Y Él lo oye. Es mi bebé, es mi hijo el que me está clamando. Por cierto, hablando de hijos en la Biblia, y hablando de hijos de Dios, siempre aparece en término masculino, hijo, no aparece hija, sino hijos. Pero ya como iglesia somos la esposa de Cristo. Es una cosa muy interesante, pues, que estaba estudiando el otro día. Hijos. ¿Por qué? Porque necesitamos aparecernos al Hijo de Dios. Pero cuando ya se trata de la esposa, aparecemos en femenino. Bueno, eso otro día lo vemos. Entonces, mire lo que dice Isaías 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, y al corazón contrito y humillado, Dios, no despreciarás. Cuando su pueblo le clama, Dios no puede hacerse a un lado y decir que es aleluya. Ni siquiera una sirofenicia que le clamó, el Señor la despreció, aunque la trató de perrilla. El Salmo 39:12 dice, escucha mi oración, oh Señor, y presta oído a mi clamor. No guardes silencio ante mis lágrimas, porque extranjero soy junto a ti, peregrino. Ahí está el nervio ese, peregrino, vago, como todos mis padres. Pero si tú me respondes, como el bebito cuando la madre le pone el pecho y está alimentándose, hasta una sonrisita suelta. Yo declaro en el nombre del Señor que Él cambiará tu clamor en una sonrisa. Tu lamento lo va a cambiar en baile, y tu cilicio lo va a convertir en códigos de revelación. En el nombre de Jesucristo. Padre, levanta hijos entendidos en esto. Levanta hijos que pueden clamar, que pueden gemir.
Y yo vengo en el nombre de Jesús contra todo altar satánico, contra todo altar que se levanta en este tiempo para traer confusión. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, desbaratamos todo lo que no es tuyo. Altares de destrucción contra nuestros hijos y los niños. Altares de destrucción para que se sequen los árboles de justicia y no den fruto ni tengan hojas. Todo lo que quiere traer divorcio y separación, todo espíritu jezabélico, ahora mismo es reprendido. Todo espíritu de orgullo de Leviatán, lo destruyo ahora en el nombre de Jesús. Todo altar que se levante contra tus hijos, todo espíritu absalónico de Judas, fuera ahora en el nombre poderoso de Jesús. Es más, yo vengo contra todo espíritu de Gadara, toda legión que quiere tomarse territorios para que los ministerios no crezcan. Venimos contra ellos en el nombre de Jesucristo. Y yo declaro que tus hijos se hacen sabios y entendidos en esta hora. Yo bendigo a todos esos pastores que están levantándose con la congregación de madrugada. En el nombre de Jesús. Estaba escuchando uno de nuestros pastores, Jairo González, que tenía sus reuniones presenciales el viernes por la noche y el Espíritu Santo le indicó: hazlo en la mañana el viernes. Se juntan a clamar en la mañana y tiene más asistencia en el gemido de madrugada que lo que tenía en la tarde. Y hay unas manifestaciones de gloria y de poder ahí impresionantes. Una hora, pero de poder. Una madrugada con el Espíritu Santo. Entonces, hermano, entienda que cuando los hijos de Dios claman, hay alguien que les oye. Bueno, rompimos los 50, los bendigo por estar ahí atentos para traer rompimientos aún en Facebook. Amén. ¿Quiénes están por ahí? A ver si logro saludar. Gerson, él sabe de lo que estoy hablando, de esas reuniones los viernes. No sé si es a las 5 de la mañana, algo así. Noemí, amada pastora, qué bendición. Edith Amparo, ¿dónde está esta hermana con ese apellido tan interesante? Rodolfo, ay, este varón es un siervo de Dios, que Dios está haciendo cosas interesantes e importantes en México. Y ya se llegó el tiempo que en el 2022 esas compuertas de lo que Dios está haciendo sea trasladado a otros lugares, a otros países, porque ya tienes ahora un testimonio visible de que sí se puede, en el nombre de Jesús. Allá está el hombre predicando en la zona costera, en Tamaulipas, creo que es, amén, Tampico, amén, gloria a Dios. Muy bien, te bendigo, amado, qué gusto que estás aquí, es un tremendo siervo de Dios. Es Nadir Dusan Díaz, allá en las Islas Canarias, hija, qué bendición que estás conectada. Estamos orando por las Islas Canarias y pronto Dios nos va a permitir estar ahí. Les bendigo por estar tomando nota y estar en entrenamiento para este tiempo. Sandra Reyes, amén, Regina, gloria a Dios, Centro Redención Conectadito, Vanessa López, amén. Bueno, un abrazo, se les ama. Bendiciones para todos.